Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de electrocardiografía, auspiciado y apoyado por el Ministerio de Salud y el Colegio Médico de Catamarca. Les agradecemos a todos la presencia. Vamos a continuar con la temática que está en el cronograma. Ustedes saben que este es un curso intensivo que tiene 8 clases más 2 talleres que van a ser los días sábados, que generalmente es un repaso práctico de todas las clases teóricas que se van dando. Hoy también tenemos el gusto de presentar al doctor Pereira, con quien ya tuvimos la primera clase de electrocardiografía normal. Hoy nos va a hablar el de crecimiento de cavidades. Así que, bueno, le damos la bienvenida al doctor Pereira y lo dejamos con su clase. Ahora sí. Buenas, ¿cómo le va a todos? Espero que bien. Espero que se acuerden del botecito y de todo lo que estuvimos hablando y que les haya servido fundamentalmente, porque la idea de esto es ver cómo podemos extrapolar los conocimientos que tenemos, cómo aprendimos las cosas, para que ustedes puedan después desarrollar el aprendizaje, ¿no? Yo siempre digo que las cosas hay que enseñarlas como uno las aprendió, no como uno las sabe, porque eso tiene una diferencia sustancial. Y a veces cuando uno plantea en el campo de lo que sabe actualmente, no se da cuenta que han pasado muchos años en el medio y muchos errores y aprendizajes para llegar hasta ese conocimiento. Así que lo mejor es tratar de volver a aquel día en donde aprendimos las cosas por primera vez y ver si con esas artimañas que tuvimos en ese momento para entender, poderles brindar a ustedes un conocimiento más acabado de la situación. Así que bueno, vamos a tener una presentación aquí. Acá está. Bien, vamos a hablar entonces sobre el electrocardiograma y el crecimiento de cavidades. Un poco para recordarle los vectores que estuvimos hablando el otro día, los vectores de la aurícula, con sus 3 vías internodales y la vía interauricular, que es la que genera la activación eléctrica de la aurícula izquierda. Fundamental estos 3 vectores para entender una parte de lo que vamos a hablar. Y con los vectores de activación ventricular, este primer vector del septum, recuerden que la activación, como dijimos en la clase pasada, se daba del haz de His de izquierda a derecha. Y por último, estos 2 vectores, que son los 2 vectores que se inscriben al mismo tiempo de la pared del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, y que son vectores donde predomina obviamente por su magnitud, su dimensión, el vector del ventrículo izquierdo, ¿no? Recuerden que el electrocardiógrafo inscribe lo que de alguna manera en cuanto a voltaje, magnitud y duración le parece más sustancial. Así que por eso este vector del ventrículo derecho, en líneas generales y en condiciones habituales, no se inscribe en el electrocardiograma. Bueno, el agrandamiento de cavidades cardíacas se da por dilatación o hipertrofia de las cavidades y son, digamos, consecuencia de la sobrecarga que nosotros conocemos, que son la sobrecarga en la diástole, que es por una sobrecarga o por mayor volumen de sangre dentro de las cavidades, o la sobrecarga en la sístole, que es básicamente por la resistencia que recibe ese músculo cardíaco para poder generar la eyección de sangre, tanto en las aurículas como en el ventrículo. Vamos a hablar un poco ahora del crecimiento de cavidades auriculares. Bueno, básicamente el paso del estímulo eléctrico por las aurículas se refleja en el electrocardiograma como la onda P, como todos sabemos, y la onda P normal mide menos de 0,5 milivolts, o sea, 2,5 milímetros en altura, y 0,12 segundos, 120 milisegundos, o 3 cuadraditos pequeños de longitud. O sea, 3 cuadraditos pequeños de longitud y 2 cuadraditos y medio en altitud. Eso es lo que mide una onda P. Recuerden, 2 cuadrados y medio, 2,5 milímetros, y 3 cuadraditos abajo que son 120 milisegundos. ¿No? Acuerden que cada uno de ellos medía 0,04 segundos. Bien. Entonces, el primer concepto es tratar de ver que en la onda, lo que hemos hablado también en la clase anterior,
La onda P tiene dos componentes. El primer componente, que es el de la aurícula derecha, y el segundo componente, que es el de la aurícula izquierda. En D2 se ve como una resultante vector, ahí está, una resultante de vector. ¿Se acuerdan que el vector que miraba básicamente a D2? Por eso es la derivación en la que habitualmente medimos la onda P, salvo algunas situaciones particulares, pero en general la vemos en D2. Y la otra derivación en la que la vemos en B1, recuerden que B1 venía el primer el primero que se inscribe, el vector número 1, que es el vector que se dirige hacia B1, ve la cabeza del vector, y el segundo vector, que es el de la aurícula izquierda, que se va. Acuérdense que cada una de estas cavidades más o menos está a la orden de los 40 milisegundos, por eso contando el espacio o la conducción a través del tabique interauricular, la conducción final de la aurícula está en los 100 milisegundos y a lo sumo hasta los 120 milisegundos, no más allá de eso. Así que esto es muy importante para entender qué es lo que sucede habitualmente cuando crece el vector de la aurícula izquierda. La P va a crecer en longitud, y cuando crece el vector de la aurícula derecha va a crecer en amplitud. ¿Ve? Acá se ve perfectamente la inscripción de la aurícula derecha versus la de la aurícula izquierda, y aquí se ve claramente la conducción de la aurícula izquierda versus la de la aurícula derecha. A veces se puede dar esta muesca, que es una clara división de activación entre las dos aurículas, y muchas veces eso, que puede hacer confuso el diagnóstico electrocardiográfico, se debe a bloqueos en el septo, unos bloqueos interauriculares septales. Otra imagen más que habla un poco de los componentes auriculares para que lo recuerden, como ya se la mostré, esta imagen, una imagen que mostré en la primera clase. Y es muy importante porque reconociendo estos patrones que nosotros nos podemos dar cuenta de cuáles son los criterios que manejamos para el crecimiento de las aurículas. Bueno, en principio, como cosa bastante simple, diríamos que cuando nosotros estamos en las derivaciones frontales, habitualmente este resultante, que es el vector que resulta de estos dos vectores, el primer vector de la aurícula derecha y el segundo vector de la aurícula izquierda, esta resultante, como tiene más masa para despolarizar, por supuesto que va a ser un vector más grande del habitual. Y eso se va a inscribir en tiempo, o sea, lo que va a hacer la aurícula es aumentar su tiempo de inscripción y se va a ir por más allá de los 120 milisegundos. O sea que va a ser una aurícula que seguramente, como ven acá están los dos componentes con el espacio del paso del tabique interauricular. Van a ver ahí que la inscripción va a tener a extenderse cuando hay un crecimiento de la aurícula izquierda por arriba de los 0,12 segundos o 120 milisegundos. Bien, y acá la manera más gráfica que tenemos para verlo. Aquí tenemos el vector resultante de estos dos vectores. Este vector resultante, lo que me muestra desde D2 es una imagen positiva extendida en el tiempo por el crecimiento de la aurícula izquierda. En este caso puse un vector un poco más grande en la aurícula izquierda para ejemplificarlo. Entonces nosotros vamos a ver una onda P que se inscribe en el tiempo por arriba de los 120 milisegundos. Si nos paramos desde B1 a ver desde B1 el vector, claramente vamos a ver primero este vector positivo y segundo este vector negativo. El componente negativo de este vector tiene que estar por arriba de los 40 milisegundos, o sea, tiene que claramente ser más grande que un cuadradito, porque dijimos que 40 milisegundos es el tiempo de conducción normal. Ahora, si la masa auricular crece de una manera significativa, ese vector va a tardar mucho más tiempo en inscribirse. Por lo tanto, vamos a ver un componente negativo en B1 que va a superar los 40 milisegundos, y eso es un criterio de crecimiento auricular, en este caso izquierdo. Bueno, en el caso de que suceda en la aurícula derecha, este es el vector habitual y este es el vector que se ve en los crecimientos auriculares derechos. Lo más probable es que tengamos esta onda P alta que supera el 1,5 milivolts, y que esa onda que supera los 1,5 centímetros en B1 y los 2,5 milímetros en D2, son criterios de crecimiento auricular derecho. Desde D2, la estamos viendo desde D2, claramente hay una diferencia de vectores por aumento de la masa auricular derecha,
y acá se ve por arriba de 2 cuadraditos y medio, ¿ven? Acá se ve medio, acá se ven 2 y un poquito más. Es lo que le conocemos como la P pulmonale en electrocardiografía. Se ve esta P picuda alta con buena cantidad de voltaje, superando los límites que dijimos que eran de 2,5. Y en el caso de B1, que lo estamos viendo desde acá, B1, también vemos exactamente lo mismo, una P pulmonale alta, superando, en este caso tiene un poquito más de 2 milivolts. Recuerden que en B1 el criterio es menor que en las derivaciones clásicas, digamos, de los miembros, como de 2. En B1, si supera el 1,5, es suficiente para determinar que estamos ante un crecimiento auricular derecho. Bien, en este caso mostrarles ya más exageradamente el crecimiento de la aurícula izquierda, la imagen que vemos de D2, que es una resultante, esta resultante que vendría a ser aquí el vector, que si no está dibujado, este es para B1, esta resultante de D2, desde la derivación del miembro inferior, claramente se ve como un crecimiento de la aurícula izquierda. Acá se ve claramente que tiene 1, 2, 3, casi 4 cuadraditos, estamos hablando de 0,16, 160 milisegundos, y con esta pequeña muesquita, ¿ven? Como ven ahí, que habla de un cierto retraso de conducción a través del tabique interauricular y que es un criterio clásico de crecimiento de la aurícula izquierda. En este caso nos vamos a B1, que B1 ve su primer vector auricular derecho normal, y después ve el componente negativo del vector que se va, de este vector, lo ve claramente por arriba de los 2 cuadrados, casi diría que tiene 3, o sea que probablemente esté cerca de los 100 milisegundos la conducción de esa aurícula, un crecimiento auricular izquierdo bien marcado. Como verán, si nosotros podemos entender los vectores y podemos localizarnos en las derivaciones con nuestra mirada, nuestro ojo, nuestra lupa, en la observación del electrocardiograma, nos va a ser bastante sencillo entender cuáles son los criterios que se utilizan para el crecimiento. A mí, todos los indicadores que se utilizan, estos que suman y de Rongel-Stess o Collow y todos los indicadores que se utilizan, a mí no me gustan demasiado. No digo que no sean útiles, lo son, pero no soy un gran defensor de ellos. A mí me parece que el electrocardiograma tiene que ser más conceptual y el médico que los está viendo tiene que entender lo que está viendo más allá de andar midiendo onda por onda para ver si realmente hay un crecimiento ventricular o auricular. Pero bueno, si uno puede aprender a ver los vectores y a verlos desde este concepto y desde este lugar, seguramente le va a ser mucho más útil para poder valorar el crecimiento de cavidades. Bueno, un poquito las causas de crecimiento de cavidades en la aurícula izquierda. Las enfermedades de la válvula mitral, por escándalo, son patologías que generan megas aurícula izquierda, igual que los pacientes con patología de la válvula aórtica. Los pacientes con hipertensión arterial, primero generando un aumento de la presión de fin de diástole de la aurícula, y por supuesto que esa presión a lo largo del tiempo genera un aumento de la masa de la misma. Obviamente que la miocardiopatía hipertrófica, todos con el mismo concepto, ¿no? Un aumento en principio de presión en fin de diástole por aumento de los volúmenes de trabajo, las resistencias, y eso termina generando una disfunción sistólica a largo plazo de la aurícula, pero lo primero que empezamos a ver es un aumento de la masa que lo vemos en el electrocardiograma. Los pacientes con fibrilación auricular, obviamente, aunque en esos casos desaparece la onda P, en los pacientes con fibrilación auricular, cuando tenemos fibrilación auricular, que ya presumimos desde el vamos que esa aurícula está enferma, si encima hay criterios de crecimiento del ventrículo izquierdo, casi que tenemos la certeza de que esa aurícula está crecida por una cuestión de interpretación, ¿no? y de presunción. Bastante lógica, por supuesto, porque si tenemos una aurícula izquierda con un ventrículo izquierdo enfermo, seguramente hay patología auricular, sobre todo de este tipo, de aumento de la masa. Y por último, la comunicación interventricular, en general, las comunicaciones interauriculares que de alguna manera cambian sus valores expresores, también lo pueden generar cuando ya hay un síndrome de Eisenmenger. En esos casos también puede haber un crecimiento auricular que no se da en la primera etapa de la CIA, pero en los pacientes con CIB más marcado por el hiperflujo que se genera a través del ventrículo con aumento de la carga a fin de diástole de la aurícula. Estas son las causas más comunes, que bueno, seguramente muchos de ustedes ya las saben. Como la aurícula izquierda se despolariza después de la aurícula derecha, un crecimiento de la misma provoca una mayor duración del tiempo de despolarización. Por lo tanto,
hay un ensanchamiento de la onda P, es lo que estuvimos diciendo, es lo que estamos mostrando en esta imagen de nuevo, para que les quede claro. Bueno, los cambios de la onda P en la aurícula izquierda se dan en el componente final. Esto es todo para repetir y para que puedan entenderlo. Provoca una mayor duración del tiempo de despolarización, con un ensanchamiento de la onda P mayor a los 120 milisegundos. En ocasiones, el componente derecho e izquierdo de la onda P se separan ligeramente, dando a la onda P una forma de M, ¿no? Esta melladura que habitualmente vemos y se llama onda P mitrale, ¿no? Es muy común de ver en la estenosis mitral este tipo de onda P, muy frecuente. Para aquellos que no hayan tenido tanta experiencia de ver, esto es bastante frecuente de ver. La presencia de signos electro... Ay, a ver. Qué lindo, qué lindo. No se está escuchando bien, dice. A ver, esperen un segundo. Vamos a tratar de aumentar el volumen. No sé si, no, esa no es. Vamos a ver. Debería ser por acá, acá. No sé si está habilitado. No sé si me están escuchando bien, la verdad. Ahora me están diciendo que no, pero... Se escucha bien, me dicen. ¿Se escucha bien? Perfecto, sigamos entonces. Es la participación del doctor Arcuri, casi siempre me interrumpe, digamos, ¿eh? Les pido disculpas a todos. Bueno, fantástico, si se escucha bien, fabuloso. Vamos a seguir entonces. Vamos a seguir. Perfecto. Entonces, estábamos hablando sobre esto de la onda P, ya un poco generalidades de lo que estábamos diciendo recién, ¿no? Que fue lo primero que habíamos hablado. A ver. Bien, vamos a la presentación. Bien, y seguimos entonces. Creo que habíamos quedado acá en la P mitrale, como les dije, muy clásico de ver en las estenosis mitrales, muy clásica esta melladura de la onda P con aumento de la duración. Y por supuesto la presencia de algunos signos electrocardiográficos de dilatación de la aurícula izquierda, naturalmente, en la gran mayoría de los casos, salvo situaciones muy particulares, también es uno de los criterios para entender que hay crecimiento del ventrículo izquierdo. O sea, uno de los parámetros que utilizamos para saber que el ventrículo izquierdo puede tener un crecimiento es observar en el electrocardiograma que hay un crecimiento de la aurícula izquierda. Así que hasta ahí llega la importancia de la evaluación adecuada de este tipo de situaciones, como son las del crecimiento de la aurícula izquierda. En cambio, en el crecimiento auricular derecho, que también lo estuvimos hablando recién cuando vimos los vectores, las ondas P son altas y acuminadas, tanto en las derivaciones de los miembros inferiores con voltajes mayores a 1,5, el eje de la onda P, porque a usted, aunque le parezca mentira, se puede sacar sin ningún problema el eje de la onda P. Ese eje de la onda P tiende a verticalizarse, tiende como a estar más colgado, como a irse más hacia la aurícula derecha, por lo tanto está más cerca de 90 grados, cuando sabemos que su valor habitual está en cerca de 60. Por supuesto que en ABF, seguramente en ABF o entre D2 y D3 va a estar el eje de esa onda P. Seguramente vamos a ver la P de una amplitud y duración similar en D2 y D3 y más importante en ABF. Seguramente va a ser así y vamos a poder hacer una evaluación del eje de la onda P adecuado. Por supuesto, en el plano, esto estamos hablando del plano frontal, en el plano horizontal es visible, como dijimos, en B1, B2, con una onda positiva picuda, acuminada, que debe ser mayor de 1,5 milímetros, sí o sí, para poder determinarla como un crecimiento patológico. En crecimiento de la aurícula derecha importante puede haber una B1 con ondas P isodifásicas. Lo que sucede en estos casos es que la onda P, la onda P, sí, también a mí, la aurícula derecha crece tanto por la patología que puede hacerse algo dorsal, se puede hacer rotar al corazón, sobre todo la parte de la región auricular, y los vectores desplazarse del lugar. Y ahí sí poder ver como una onda muy parecida a la que se ve
cuando tenemos crecimiento auricular izquierdo, ¿no? Una onda P isodifásica no es lo más común de ver, pero se puede llegar a observar. Por supuesto que las enfermedades pulmonares son las que generan dilatación en las cavidades derechas, y es muy importante tenerlo en cuenta. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la hipertensión pulmonar, el tromboembolismo pulmonar, el neumotórax, el derrame pleural masivo, la estenosis tricuspidia, la estenosis pulmonar, las cardiopatías congénitas como la tetralogía de Fallot, el síndrome de Ensel-Meyer, estenosis pulmonar o la atresia tricuspidia. Acá hay cosas que hay que tratar de comprender que pueden generar algunas modificaciones, porque tenemos patologías que impactan en las cavidades derechas que son adquiridas y otras que son congénitas. Y todos nosotros sabemos que el corazón del niño en la vida materna tiene una conformación distinta a la del corazón del adulto. Por lo tanto, las condiciones vectoriales que tienen son diferentes. El corazón del niño es un corazón eh, derecho, básicamente, ¿no? Recuerden que la circulación es casi toda derecha y a través del ducto arterioso, como les dije el otro día, se genera la irrigación para la economía del bebé. Esta situación hace que los niños cuando nazcan con las cavidades derechas muy desarrolladas, mucho más desarrolladas que las cavidades izquierdas, producto de que las cavidades izquierdas han estado ciertamente hipoplásicas durante la vida fetal. Con el paso del tiempo, estas empiezan a crecer claramente a punto de partida de un trabajo mucho más pesado, que es tratar de asistir a toda la economía corporal, y el ventrículo derecho y la aurícula derecha tienden a disminuir su tamaño, y eso hace que aparezca el corazón del adulto, por lo menos seguro después de los 4 años de edad, que es un corazón de la aurícula izquierda y fundamentalmente el ventrículo izquierdo son una densidad de masa mucho mayor que el ventrículo derecho y la aurícula derecha. Esto claramente marca un cambio en los patrones de crecimiento de cavidades derechas, fundamentalmente ventriculares, que es lo que vamos a ver adelante. Pero quiero que entiendan que hay patologías que son adquiridas y hay patologías que son congénitas y que eso me va a generar un cambio de activación eléctrica. Ya lo vamos a ver, no se preocupen. Teniendo en cuenta esto, se darán cuenta que todo lo que son crecimientos de cavidades derechas son un poco más complejos, quizás más fascinantes, pero más complejos que observar de las cavidades izquierdas, que los de cavidades izquierdas. Muy bien. Como dijimos, en el crecimiento auricular derecho, lo repito, la P mayor de 2,5 milivolt, esa P pulmonale, sin ensanchamiento, en la derivación B1 mayor a 1,5 milivolt con una duración normal. Y el eje eléctrico de la onda P orientada hacia la vertical, hacia 90 grados, por lo menos más de 75 seguro. Bien, perfecto. Esto no se ve muy bien, pero acá podrán ver, bastante difuminada la imagen, al menos así la estoy viendo yo, pero acá se ve claramente, ¿no? Una onda P pulmonar. ¿Ves? Como ven en D2 perfectamente, que en D1 es muy sutil, deberíamos aumentar mucho la imagen para ver si realmente llega a 1,5, para mí sí, pero bueno, es de mucha sutileza. En cambio, aquí en D2 se ve perfectamente la onda pulmonar. De hecho, el eje eléctrico se acerca hasta entre D2 y D3, ¿no? Más o menos, puede estar en 75 grados este eje, más cercano a 60 diría yo, ¿no? Acá tenemos en ABL una onda P casi isodifásica, así que muy probablemente esté ahí. Vean cómo la onda P en D2 es un poquito mayor que la de ABF, así que el eje de la onda P está localizado entre D2 y ABF claramente. Muy bien, vamos a hablar ahora de las cavidades ventriculares. Un poco para que, bueno, esta es una imagen que se ve habitualmente en la resonancia o tomografía, pues está como intercambiada, ¿no? Como verán claramente, lo derecho está a la izquierda mía acá y lo izquierdo a la derecha, pero todos nosotros estamos más acostumbrados a ver esta imagen, y por eso le puse de B1 a B6 ahí, para que más o menos vean cómo el primer vector septal se inscribe en B1 como un pequeño vector, porque tiene la activación de izquierda a derecha, y el vector que le sigue es el vector S, que es el vector 2 de la pared libre del ventrículo izquierdo, que es el vector de activación que prima por sobre este vector, que no lo estamos viendo, que es de la pared del ventrículo derecho. Este crecimiento va apareciendo de a poquitito la R de conducción, o sea,
de a poquitito empezamos a ver los vectores de despolarización ventricular y cada vez va aumentando hasta que en B5, B6 se hacen claramente evidentes el vector de la despolarización ventricular izquierda con el pequeño vector de activación del septum negativo, porque desde B5, desde acá, estamos viendo negativo el vector B1, ¿no? Entonces, perdón, este es el vector de la pared libre, el vector 3, perdón, estoy hablando macana yo, el vector 3. Lo que estamos viendo acá es la activación del vector 3. Este vector que estamos viendo negativo aquí, esta Q que vemos en B6, es este vector 1, que es el vector septal. En los crecimientos ventriculares, hay un crecimiento de la masa ventricular, hay cambios de la posición anatómica del corazón, hay horizontalización y rotaciones de la pared septal. Claramente, cuando crece el ventrículo, cuando crece la masa ventricular, le genera cambios al corazón, lo deforma, es como una pelota, perdón, las mujeres, pero por ahí algunas, como viste que ahora hay muchos que juegan al fútbol, así que lo saben, pero nosotros antes cuando éramos chicos jugábamos con unas pelotas de fútbol que tenían una cámara adentro y cada tanto se deformaban y hacían como un coto, digamos, ¿no? Bueno, había crecido la cámara, se había dilatado y me había deformado la pelota de fútbol y de ser redonda pasó a ser cualquier cosa. En el ventrículo pasan estas cosas y le generan a veces estas deformaciones y rotaciones que hacen que veamos muchas variantes de crecimiento. No es tan fácil determinar en un electrocardiograma un crecimiento de cavidad izquierda con absoluta seguridad, porque pueden pasar muchas cosas, pueden haber áreas que me muestran onda Q que parezcan de necrosis, que no lo son, porque son generalmente de un cambio posicional del septum, así que en ese sentido hay que tenerlo en cuenta, porque se van a encontrar con muchas variantes. Pero vamos a hablar de lo que clásicamente vemos, cosa de que lo podamos entender. Por lo tanto, en el crecimiento ventricular va a haber un aumento de los voltajes, o sea, los vectores del ventrículo, tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho, me van a generar correces con ondas R muy altas y con ondas S en contraposición muy profundas. O sea, la combinación de ondas R y ondas S en altitud y en profundidad son lo que marcan un poco la coherencia de lo que está pasando con esos vectores que han crecido porque ha crecido la masa ventricular. Y otra cosa que se ve son las desviaciones de los ejes eléctricos. El otro día le decía que cuando un eje eléctrico se va muy a izquierda o muy a la derecha, algo está pasando a la izquierda o a la derecha. Hoy vamos a hablar de crecimientos ventriculares, pueden pasar otras cosas, por supuesto, pero hoy vamos a hablar de crecimiento ventricular y eso sí pueden ser la causa de derivaciones o desviaciones, perdón, de los ejes eléctricos. Y por último, las alteraciones de la repolarización. Ya vamos a entender por qué pasa esto en la repolarización. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la repolarización? Que la repolarización la sigue a la despolarización en cuanto a positividad. Es un vector, la repolarización es un vector igual al vector de despolarización. Tiene cabeza positiva, tiene cabeza negativa y pola positiva. Pero cuando se inscriben en el electrocardiograma, se inscriben de la misma manera, los dos positivos. Y ahora lo vamos a entender por qué. ¿Dale? Volvemos al botecito y ahí le voy a explicar de nuevo para que entiendan por qué lo estamos viendo de esa manera. El complejo QRS representa la despolarización sucesiva o secuencial de numerosas zonas del ventrículo. El septum, que ya dijimos, de izquierda a derecha, el vector 1. Después tenemos el vector 2, que son las masas ventriculares, las paraseptales. Después tenemos el vector 3, que son la pared libre de los ventrículos. Y por último, se está cortando el audio, me dijo acá. ¿Se escucha? A ver. No sé por qué se cortará. ¿Será por esto? No sé si ahora me están escuchando bien. Puede ser la Sí, señal. doctor, ¿Estamos bien? te escuchamos muy bien. Bueno, puede ser. Sigue, sigue nomás. Bueno, seguimos adelante. Gracias. Y por último, estaba hablando de las paredes ventriculares. A ver. Ya me mandé una macana espectacular. Ah, porque no estoy viendo la clase ahora. A ver, me van a esperar un segundito. Vamos a acá salir de esta. Acá me mandé una macana. Acá está, acá está, acá está. Acá estamos. Acá está la presentación. Perfecto. Bien. Y por último, las porciones basales del septum y del ventrículos, ¿no? Los músculos papilares y demás. Lo importante es entender que el septum interventricular y las paredes ventriculares son los vectores en los que nos vamos a prestar atención a partir de ahora. ¿Qué puede aumentar estos vectores en los crecimientos del ventrículo derecho? La misma patología que la aurícula derecha. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el tromboembolismo pulmonar, el cor pulmonale,
lesiones adquiridas en la insuficiencia tricúpida y la cardiopatía, todas las cardiopatías congénitas. A ver si me pase una. Bien. Una imagen de crecimiento, no importa, pues después vamos a ver algunos ejemplos. Y por último, y el otro elemento que se utiliza mucho son estos criterios de voltaje, de los cuales hay un montón, como verán. Yo soy bastante enemigo de esto. No sé si recuerdan que los voltajes de en las derivaciones frontales eran los voltajes por arriba de 20 milímetros, en las derivaciones precordiales hasta 25 milímetros, de 15, perdón, en las frontales y de 25 en las derivaciones precordiales. Hay un montón de índices, hay un montón de criterios que se utilizan. Quizás Sokolov-Lyon haya sido el que más se ha utilizado en la historia, porque que tiene que ver básicamente con la S de B1 más la R de B5, la de B6, tiene que dar mayor a 35 milímetros. Hay que pensar básicamente que son 9 cuadraditos entre la S y la R. Elegimos B1 siempre porque esa S es muy profunda, a veces hasta más profunda que la onda R de B5 y B6, y de B5 y B6 elegimos la R mayor. Sumamos todos los cuadraditos, si no nos dan 9 cuadraditos, es un criterio de Sokolov-Lyon. Todos tienen un criterio, todos tienen lógica y coherencia, todos están marcados con un alto grado de especificidad, realmente con un alto grado de especificidad. Generalmente la onda R es bastante específica y más sensible cuando es alta en B6 que en B5, porque hay una pequeña modificación del vector y generalmente B5 tiene un vector más elevado que B6 en líneas generales, y cuando es al revés y la relación da a favor de B6, es uno de los indicadores con más sensibilidad tiene. Pero aún así todo, no me interesa demasiado. Lo que más me interesa, pueden utilizar el que quieran, se ponen a googlear y a buscar los indicadores. Lo que más me interesa es que entiendan los vectores, y a punto de partida de entender los vectores, cualquier criterio va a ser mucho más sencillo de utilizar. Acá, bueno, un poquito más, los diferentes tipos de signos de crecimientos ventricular izquierdo, donde el crecimiento de la aurícula izquierda es clave para determinar el patrón de crecimiento ventricular izquierdo. El índice Sokolov, el Sokolov modificado cuando la onda SB1 no está profunda, usamos la de B2, si es que es más profunda, y las sobrecargas que se ven en la repolarización. Ahora lo vamos a ver porque el que más se ha utilizado luego de Sokolov ha sido el de Rom-Hillstedt. Bueno, acá un poco para ejemplificarles cómo se hace. Se mide todos los cuadraditos estos, chiquitos, 1, 2, 3, más 5 son 8, más 5 son 13, más 5 son 18, y ahí hay uno más, ahí hay 19 cuadraditos en B1. Nos vamos a medirlo acá en B5, que parece más alta que B6, parecería, pero no importa. Allá tenemos 19, acá tenemos 3, y tenemos más o menos 1, 2, 3, 4, 5, 5 por 5, 25, son más o menos, me parece que son más, 22 que dice acá, más o menos unos 25 cuadraditos, 24 cuadraditos, 24 y 19 están muy por encima de 35, claramente es un indicador de Sokolov positivo, y eso me habla de crecimiento de cavidad izquierda. En este caso, la repolarización claramente está acompañando. Ven cómo estas T negativas asimétricas van muy de la mano de esta sobrecarga del ventrículo izquierdo. Ya entenderemos por qué pasa esto. Esto para que vean un poco todos los criterios, la especificidad que tienen y la sensibilidad que tienen. Como les dije, el criterio R6 sobre R5 mayor 1 es quizá de todo el que más sensibilidad tenga. Básicamente, cuando encontramos el problema, es muy probable que sea un crecimiento de cavidad izquierda. Cuando nosotros lo encontramos, los criterios son muy específicos para eso. Pero como verán, no son tan sensibles, o sea, no es tan fácil encontrar. Tenemos muchos pacientes con crecimiento de cavidades y el electrocardiograma a veces no los logra detectar. Tenemos mucho electrocardiograma normal con pacientes que tienen crecimiento de cavidad izquierda, sobre todo en los primeros estadios de la patología que generan impacto en el ventrículo izquierdo y en su aumento de masa. Así que, en líneas generales, lo que más recomiendo es usar el sentido común, tratar de ponerse en cada derivación y ver los vectores, utilizar 1, 2, 3 criterios para ver si realmente estamos cerca de pensar en la posibilidad de que hay un crecimiento de cavidad izquierda,
pero saber que el electrocardiograma lamentablemente no tiene la sensibilidad que esperamos para detectar estas patologías. Un poco la imagen de ventrículo derecho, estas son las imágenes de los vectores clásicos con la visión desde B1, B3, B6, una imagen tomográfica de eso. Y lo que le quería mostrar, acá está, este es el ventrículo que habitualmente vemos de la pared libre del ventrículo izquierdo. Y este es el ventrículo, por eso les decía que habitualmente B5 ve mejor el vector de despolarización del ventrículo izquierdo que B6. Pero cuando hay un aumento claro de la masa ventricular de la pared libre del ventrículo izquierdo, ese vector se suele desplazar un poco hacia B6. Por eso el criterio de sensibilidad es mayor cuando se hace B6 sobre B5 y la R da mayor a 1, porque generalmente este vector se corre hacia ese sector. Estos son los vectores de despolarización clásicos, ¿no? Los normales, la del septum, de izquierda a derecha, de la pared libre del ventrículo derecho y de las regiones posteriores del ventrículo derecho, que generalmente tiene que ver con los músculos papilares. Y por último, para llegar a este concepto que es el de Ron-Gilles-Tess, que quizás sea el más utilizado en líneas generales, pero que habla de un concepto, que es lo que más me interesa dejarles hoy. Todas estas cosas se buscan, se encuentran en los libros de electrocardiografía, y los residentes empiezan a sumar puntos, digamos, a ver si me da más de 4 puntos, así desesperado, si llega a 5, a ver si le da crecimiento de ventrículo izquierdo. A mí lo que más me interesa, al menos cuando hablo con un colega, con un residente de la terapia intensiva y demás, es que el tipo me diga, che, mirá, estoy viendo que los vectores de polarización, si el tipo lo entendió, el electrocardiograma es mucho más importante que me haya estado sumando con una calculadora a ver si le daba los criterios Ron-Gilles-Tess. ¿Cómo están? Y seguramente hay gente mucho más capaz que yo que lo ha descubierto. Siempre los dicto, pero como vengo de una escuela que casi siempre se reía de estas cosas, soy mucho más de pensar y de creer en pensar en vectores, en pensar en asas, en hacia dónde se van esos ventrículos y por qué se van hacia ahí. Si un ventrículo se va hacia B6, más que hacia B5, por más que no me dé el índice de Ron-Gilles-Tess, a mí me hace pensar que en esa cavidad izquierda está pasando algo. Entonces, cuando yo estoy viendo un electrocardiograma, lo pienso, estoy pensando, digo, che, esta asa izquierda, ¿se acuerdan de ese loop que habíamos hablado el otro día de que cuando hacíamos la división de las olas del barquito, que decíamos, acá se inscriben muchos vectores, pero el vector principal va hacia aquí? Bueno, si el vector se me empieza a desviar hacia B6, a mí sí me tiene que hacer pensar que algo pasa en ese ventrículo izquierdo, independientemente que no lo vea en la aurícula, que no lo vea en la repolarización, que no la vea en la deflexión intrínsecoide y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, la duración del QRS es más de 0,09 segundos, es lo que se conoce como deflexión intrínsecoide, la división del eje a la izquierda. Bueno, todo esto da un puntaje que si da más de 5, después lo ven tranquilos, y tiene que ver con el crecimiento auricular izquierda, con la repolarización, con el aumento de la conducción del QRS, con la deflexión intrínsecoide, que ahora se les explico, etcétera, etcétera. Bueno, esto es justamente la deflexión intrínsecoide, que es el tiempo de despolarización, o sea, es el tiempo de activación de la activación del ventrículo. El ventrículo comienza a activarse aquí, a ver, aquí, y termina cuando empieza a decaer la onda positiva, cuando se empieza a hacer negativa la onda. Ese tiempo, ese periodo de tiempo que dura habitualmente un cuadradito, o sea, 0,04 segundos o 40 milisegundos, como les gusta a los electrofisiólogos, y a mí también, ese es el tiempo que dura la conducción o la actividad ventricular. Si dura más de eso, es porque el vector se está inscribiendo más tiempo. Es lógico. O sea, lo que le está pasando al vector es que dura más de 40 milisegundos en terminar de cruzar el ventrículo izquierdo. Le lleva más tiempo llegar hasta la punta. Y le llega más tiempo porque ahí hay claramente un aumento de la masa ventricular izquierda. Se lo explico porque van a ver deflexión intrínsecoide, mucha gente pregunta, ¿qué es eso, doctor? Bueno, se lo explico para que sepan. No me acuerdo cuándo fue la última vez que la medía la deflexión intrínsecoide, se lo digo sinceramente. Creo que estaba internado en algún nosocomio en ese momento. Pero bueno, es para que sepan que eso existe y que hay gente que fanáticamente la lee. Bueno, acá hay un crecimiento de cavidad izquierda, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya acá nomás en B6 nomás ya tengo, como verán el eje se va cursando hacia B6, este patrón de asa anterior, acá un B4, el B4 debe estar mal puesto, claramente se va el patrón de la asa hacia B6, ya viendo esto yo, sin ver ninguna otra cosa más,
me voy dando cuenta que el paciente tiene una sobrecarga ventricular izquierda. Si a eso le tengo que sumir la S de B1, me da 1.000.000 y no tengo que sacar ninguna cuenta para saber que ese paciente tiene un claro crecimiento del ventrículo izquierdo, ¿no? Y a veces la alteración de la repolarización asimétrica, solamente eso ya me está marcando, aunque los indicadores por ahí lo tendría que medir, probablemente me esté dando 20 y pico acá, por ahí estamos llegando a 30 y chirola justo pegando en el palo, quizás para Rom-Hill test en cuanto al índice Sokolov, pero con el ST negativo, ya con eso nomás tengo 3 puntos, estoy llegando a 4 puntos, así que cuando a uno le gusta hacer estas sumas y demás, ahí llega al indicador. No, obviamente que yo veo esto y ya me doy cuenta que tengo un crecimiento de cabeza izquierda, no necesito andarlo sumando, pero se lo digo porque yo lo primero que hago cuando veo este electrocardiograma pienso en el vector y pienso hacia dónde se fue. Y yo digo, si B6 es mayor que B5, me va a dar la relación R6 sobre B5, me da más de 1. Yo ya sé que el asa de este electrocardiograma está aquí. Y como está aquí en B6, tiene que haber pasado algo en ese ventrículo izquierdo. Por algo se fue para ahí. Entonces ya por lo menos me hace pensar. Después busco los otros criterios y gracias a Dios generalmente los encuentro. Después, otros indicadores que son para los crecimientos de ventrículo derecho. Bueno, conocido como los índices de Lewis y los índices de Cabrera. En realidad, estos índices son generalmente para ver los que son las famosas R alta, en el caso de 1 y de 3, y en este caso las precordiales derechas, para ver uno el índice de Cabrera, que es un indicador, digamos, de crecimiento de cavidad derecha cuando tenemos R elevadas a favor en realidad como un valor negativo de R sobre R más S en las precordiales derechas. En realidad lo que les quiero mostrar es lo que puede pasar con un ventrículo derecho. Acá, como verán, tenemos dos posibilidades concretas. Estos son los vectores de activación clásicos, y estos vectores de activación, cuando hay un crecimiento de masa del ventrículo derecho, se pueden ver afectados y claramente crecer y empezar a competir con el ventrículo izquierdo. Por eso se empiezan a inscribir. Recuerden que acá tenemos de B1 a B6, y por lo tanto, si tenemos un crecimiento hacia adelante, el vector final va a ir hacia ese tejido, va a tener un mayor tiempo de despolarización hacia el tejido que está en la parte anterior, y eso me va a generar un loop, digamos, un asa que se llama asa anterior, que es que los vectores se dirigen todo hacia de B1 a B4, ¿no? Entonces, ¿qué dice Víctor? Ah, no, tiene R alta de B1 a B4, tiene un crecimiento de cavidad derecha. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo con lo que me dice. Ahora, ¿no puede pasar esto, que hay un crecimiento de cavidad derecha y eso sea hacia atrás y no hacia adelante? Y que el vector crezca hacia atrás. Y que esto en realidad en B1 a B3, y sobre todo en la región B3, B4, que está aquí, me dé heces profundas. Y ese patrón es un patrón de asa posterior. Yo lo que estoy diciendo ahí, che, este electrocardiograma, el asa, se me está yendo como si yo hubiese puesto acá otras derivaciones, de última aquí, pongan, ¿no? Que yo haya puesto B6, B7, B8, B9, se me está yendo como a B9 este vector. ¿Por qué puede pasar esto? Por muchas causas, pero la más común es, estos son los patrones clásicos de cuando el ventrículo izquierdo es chico. Cuando el ventrículo izquierdo es chiquito, el ventrículo derecho tiene la fuerza suficiente para crecer para adelante porque todavía la cavidad derecha del bebé son grandes. Entonces, esta es el asa que habitualmente vemos en los pacientes que tienen cardiopatías congénitas. Los pacientes que tienen cardiopatías congénitas, lo más probable que veamos es que veamos R altas hacia la cara anterior, hacia B1, B2, B3, B4, que es lo que están todos acostumbrados a ver. Ahora, cuando el ventrículo izquierdo creció, se hizo fortachón, se hizo fuerte, se hizo musculoso, al ventrículo derecho no le da tanta chance de crecer hacia adelante. Entonces el ventrículo derecho empieza a encontrar un resquicio hacia la zona posterior, el lugar que le deja el ventrículo izquierdo. Entonces, como crece hacia la región posterior y crece su vector de pared libre, ese vector, sumado al vector 3, que es de los músculos papilares, le compite al vector del ventrículo izquierdo y se puede inscribir como una S muy profunda, muy marcada, acá, en B3 o B4, mi ojo puesto aquí. Espero que se entienda. Bueno, estos son los índices que les mostré recién, el de Lewis y Cabrera, como para que tengan una idea cómo se sacan habitualmente, se miden los cuadrados, se suman,
la R y la S en B1, se suma la R y la S en B1, la R va sobre la sumatoria de RBS y cuanto más negativo de este valor, cuanto más negativo de, porque más crece este fenómeno de aquí, el crecimiento es mayor todavía, ¿no? Y en el caso del índice de Lewis, que generalmente se ve en D1 y en D3, también es una sumatoria de estos patrones que son la S de D1, que lo está viendo desde 1 al ventrículo derecho, y la R de D3, que es generalmente ventrículo derecho posterior, cuando su cara se va hacia atrás. Esta sumatoria se hace los cálculos y se hace, bueno, como estaba recién el cálculo, ¿no? Se hace 3, en este caso había sumado 3 más 1, menos 12 más 14, esto da el resultado menos 22, y cuanto más negativo este resultado, más crecimiento de cavidades derechas tenemos. Sinceramente, con total franqueza, no lo uso nunca. Yo me fijo en los patrones y en la ASA, como le dije recién, y me voy dando cuenta si hay heces profundas en B3 y tengo un paciente que es EPOC o que tiene patología pulmonar, claramente hay un crecimiento de las cavidades derechas en la región posterior. Y cuando tengo un niño con cardiopatía congénita o inclusive un adulto con cardiopatía congénita del adulto, probablemente veamos los patrones de ASA anteriores clásicos. Y por último, para entender qué pasa con la repolarización y la despolarización, ¿se acuerdan que lo habíamos hablado a esto? Los vectores, el vector de despolarización tiene una cabeza positiva, va haciendo claramente el interior negativo, pero su cabeza es positiva, y el vector de repolarización, que va haciendo que todo vuelva a la normalidad, va dejando en su cola cargas positivas. Por eso desde el epicardio nosotros vemos un vector que viene con carga positiva, y un vector que se va con carga positiva, que es el de repolarización, ¿no? Bueno, un poco lo que les había explicado sobre la despolarización y la repolarización, en este caso despolarización, desde el endocardio al epicardio. En realidad, ¿se acuerdan que yo les había mostrado que este es el vector que venía, el barquito que viene al muelle, que me va mostrando su carga positiva de despolarización, pero cuando se va y pega la vuelta, la cola me muestra cargas positivas también, porque me está dejando las mismas cargas positivas que intercambió con el interior de la célula, me la está dejando en su estela, este barco. Ahora, cuando el barco viene desde lo más profundo del mar al muelle, me viene con la cabeza negativa, como va pero este se va, este viene. Estos cambios de la repolarización hacen que los vectores de repolarización sean muy distintos cuando hay una patología que no me permite una repolarización desde el epicardio y la tiene que hacer desde el endocardio. Habitualmente lo que sucede es esto, el barquito viene hacia el muelle, acá le puse muelle, acá está el ojito, nosotros estamos en el muelle esperando que venga el barco viene despolarizando con una carga positiva en la punta, pega la vueltita, arranca lento, por eso la onda T de repolarización se inscribe lento y después termina más rápido, tiene un arranque lento y nosotros vemos desde el muelle una carga positiva de despolarización y una carga positiva de repolarización. Cuando aumenta mucho la masa y el recorrido, mucho la masa del recorrido, aquí desde el punto de partida de la despolarización, entienden que esa pérdida de tiempo genera una pérdida de capacidad de activación ventricular. Por lo tanto, el corazón se activa desde el endocardio. Se activa desde el endocardio. La repolarización, para rápidamente tener ventrículo en condiciones de despolarizar, como ve que se está demorando, mucho este vector de despolarización hasta llegar al muelle, ya arranca la repolarización desde acá. Y eso hace que nosotros veamos nuestras repolarizaciones negativas, con un arranque lento y una finalización más rápida. Por eso también vemos una primera parte de la repolarización con T negativas asimétricas, a favor de una cierta lentitud de inscripción en la primera parte de la onda T y una mayor rapidez de inscripción en la última parte de la onda T. Bueno, acá para mostrarles algunas cosas, estaría muy bueno verlo en los talleres a esto, ¿no? Hay un montón de cosas sobre todo para que los chicos hagan análisis electrocardiográfico, vean ritmos y demás. Pero bueno, rápidamente les voy a mostrar algunas cosas que podemos ver desde aquí. Yo a primera vista acá veo rápidamente una alteración franca de la repolarización. No tengo criterios
francos la verdad que no tengo criterios francos de Sokolov acá, el B5 con el B1, no creo que me llegue, no llega claramente, son 5, llega a 25 milímetros, no llega más que eso. Ahora tengo una alteración de la repolarización aquí con este CT que me marca una alteración o una sobrecarga en la zona del ventrículo izquierdo y con una onda P que dura clara, pero recontra mil claro, más de 120 milisegundos, está en 140, desde aquí hasta aquí, acá hay 3 cuadraditos y un poco más. Acá estamos en 140 milisegundos. Acá tengo crecimiento de cavidad izquierda con alteraciones claras de la repolarización en la cara lateral. Esto es crecimiento de cavidad izquierda, aunque Sokolov me diga que no. Aquí, ¿qué podemos ver? Bueno, acá podemos ver estas ondas P medios picudas, ¿ven? Está medio alejado esto, pero estas ondas P picudas, digamos, en B2, en D2, muy claro, con trastorno de la repolarización de la cara inferior, una onda Q ahí bastante rápida. Habría que ver qué pasa. Bueno, este paciente claramente ha sido inspirado, es el mismo paciente, por eso la onda Q ven cómo desaparece. Este paciente es un paciente con sobrepeso y que también tiene otra cosa que es muy marcada, es un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con hipertensión arterial, con heces profundas que van hasta B3, o sea, hay un crecimiento de las cavidades derechas, hay una onda P pulmonales, hay una alteración de la repolarización hasta B6, sin índice Sokolov positivo. Este paciente tiene en realidad un crecimiento de 4 cámaras, las 4 cavidades están crecidas, este indicador que ven aquí de B1 a B2, este cambio brusco de las activaciones, ven cómo los complejos en B1 son chiquitos y en B2 son grandes. Esto se ve, es muy clásico de ver en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, atrapamiento aéreo en el pulmón, porque eso oficia como barrera entre el vector, entre el chupete en B1 que me está tratando de ver la aurícula derecha y la cantidad de aire que se interpone entre la aurícula derecha y ese vector. Eso atenúa mucho la conducción eléctrica y por eso se ve este resalto cuando me saco al pulmón de encima o inclusive cuando me saco, que también es muy común de ver, cuando me saco a la aurícula derecha. A veces la aurícula derecha crece tanto que no me permite ver los vectores ventriculares y cuando me voy de la aurícula derecha, como cuando salgo de B1 a B2 y me paso al otro lado del septum, es como ahí lo puedo ver bien a la activación ventricular y este cambio tan brusco tiene un nombre, se llama signo de Tranchesi Peñalosa y es muy claro en pacientes con crecimientos de cavidades derechas. Otro electrocardiograma, una onda en D1 isodifásica, claramente isodifásica. Miren qué interesante este electrocardiograma, tengo la onda 1, la D1 isodifásica, así que tengo que pensar que mi eje eléctrico está en 90 grados, para arriba o para abajo, me voy a BF, claramente este electro está en menos 90 grados, lo primero que me empiezo a pensar es por qué se habrá ido tanto para ahí, este señor, bien desviado, ya no sabemos si a la izquierda o a la derecha, pero está totalmente desviado, ¿no? Mire qué positiva queda ABR, la verdad que tiene mucho desvío, casi diría que está en el cuadrante, si bien está isodifásica de 1, hay un componente negativo un poquito mayor, así que esta está pasada de 1, yo diría que está en el cuadrante indeterminado, este eje eléctrico claramente, y miren cómo tenemos un patrón de asa anterior acá, como B1, B2, B3, B4, tienen ondas R alta importante, esto es una cardiopatía congénita, es una CIA del adulto, no ha podido hacer el cambio al patrón del adulto, claramente el ventrículo derecho le ganó al izquierdo, y este paciente tiene, como ustedes verán, si yo tuviese que hacer el electrocardiograma, un loop, diría un asa, una redondela, diría que viene por, acá está B1, por B1, B2, y se va atenuando hasta B3, B4. O sea que digamos, la resultante está entre B1 y B2. Esa R entre B1 y B2 claramente me está marcando que hay un vector que es muy predominante, muy importante y que tiene que ver claramente con que el ventrículo derecho se fue hacia la cara anterior. Y eso sucede habitualmente en las cardiopatías congénitas. Y acá tenemos lo contrario, ¿no? Como las R no crecen y las S se van haciendo muy profundas, bien profundas, ¿eh? Como verán, se van haciendo
yo diría que esta asa posterior está entre B2 y B4, por lo tanto, si tuviese que hacer un loop, digamos, me iría hacia, si tuviésemos una derivación hacia atrás, hacia la espalda, hacia un B9, B10, me iría hacia ahí, hasta ahí iría, digamos, el vector de despolarización. Claramente habla de un ventrículo derecho que creció hacia atrás. Esto es un electrocardiograma con crecimiento de 4 cámaras, porque también tenemos crecimiento del ventrículo izquierdo. Este es un paciente con una miocardiopatía dilatada de 4 cámaras, con alteraciones de repolarización en B6, índice de Sokolov positivo claramente, con un crecimiento de aurícula izquierda, con una melladura en D2 bien marcada. No se ve el componente negativo porque realmente hay rotación muy importante de los ejes, pero sí se ve esta asa posterior clara con un B3, B2, B3, B4 con una S muy, muy profunda. Entonces esto claramente, cuando yo hago el análisis, yo sé que para muchos esto es japonés, pero digamos, cuando uno ve este electrocardiograma rápidamente se da cuenta que independientemente de los indicadores, de ponerme a sumar cosa por cosa, un electro contundentemente de crecimiento de 4 cámaras. Bueno, claramente un crecimiento de cavidad izquierda, imagínense que esto está por mitad, este estándar está por el medio, el Sokolov da 800 millones, no hay mucha discusión. También un crecimiento de 4 cámaras porque tiene una P bien elevada en B2, B1 no tanto, pero en B2 se ve. Hay un crecimiento auricular, el crecimiento auricular izquierdo es muy marcado en D2, perdón, dije B2 y es D2. En B1 hay un crecimiento auricular izquierdo bien marcado. Este es un paciente con una hipertrofia ventricular izquierda severa. Bueno, esto es una grosería, una P pulmonale clásica, ven, bien alta en B1, B2, con un patrón de asa bien dirigida hacia B1, todavía esto es una asa anterior, claramente. Inclusive tiene algo de asa posterior, miren B5, B6, este vector de despolarización hace B1 y se empieza a ir hacia atrás. Se empieza a ir hacia B7, B8, B9, B10. Claramente este vector comienza siendo anterior, no recuerdo el caso clínico sinceramente lo puse porque es un electro lindo para ver, y la verdad que, pero no recuerdo el caso clínico, puede ser una cardiopatía congénita del adulto que se está haciendo posterior por crecimiento del ventrículo izquierdo, pero no recuerdo el caso clínico. Y creo que terminé, a ver. Y bueno, y una más, crecimiento de la aurícula izquierda, claramente se ve el crecimiento de la aurícula izquierda con el componente negativo en B1 mayor a un cuadradito, claramente se ve acá hay 7 en D1, en D2 no tanto, pero esta es más de 0,12 milisegundos y acá se ve una cierta bimodalidad de esa onda y con este signo de crecimiento, acá hay una masa grande, este es un paciente POC, vean cómo se ve el signo de Tranchesi Peñalosa, ese que les dije, como de B1 a B2 hay un resalto de la despolarización muy marcada, miren cómo el complejo QRS de B1, una vez que me salgo de la aurícula, perdón, del atrapamiento pulmonar, el paciente en B2 se sale de esa área de atrapamiento pulmonar y puede ver los vectores ventriculares que aquí en B1 se ven atenuados. Un signo que cuando se ve es muy contundente, digamos, y habla de los crecimientos de las aurículas. En este caso, aurícula izquierda, en un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay una S profunda en B3, con un patrón, este no es de asa posterior, este es un patrón que claramente su asa se va hacia B5, B6, pero hay una S profunda, algo de ventrículo hecho crecido este hombre, casi diría con seguridad que tiene. Bueno, eso ha sido todo. Lo he matado con vectores, yo sé que ha sido un montón, un montón los vectores, pero les puedo asegurar que salí. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Lorena, ahí está, ahí te veo. Acá estoy, sí, estamos con las chicas acá, muy atentos. El mouse cambió 800 veces, no sé si se estaba viendo. ¿Se escucha bien? Sí, se escuchó excelente. No, Doc, ¿sabés que charlábamos con las chicas acá en la coronaria? Que ahora estamos comprendiendo que todos estos vectores tenían que ver con la estructura, con el cambio de la estructura. Porque por allí la primera clase era como muy, aturdía mucho porque hay muchos conceptos nuevos, muchas situaciones que hay que prestar, hay que escucharla 2 veces para comprender.
Yo le pero escuché ahora bien, no podemos tiene- entender por qué. Y sí, y sí, por eso yo le decía que la primera clase de vectores es una Claro, clase compleja, hoy se corta. que se necesita mucha atención, porque todo lo que pasa, pero todo, cuando Es usted ve densa. los doctores les generó un problema, porque los doctores lo van a tener que explicar desde este lugar, porque todo lo que pasa después, Desde todo, los ahí. bloqueos de rama, las injurias, el entender la repolarización de las injurias. Quiero ver cómo hacen para explicar lo simétricas que son las injurias con respecto a las hipertrofias. O sea, hay todo un proceso, lindo, la van a pasar hermoso, pero hay todo un proceso que tiene que ver con vectores, solamente con vectores. El corazón, el electrocardiograma es electrocardiograma, es un dibujo de la activación eléctrica del corazón. Es eso. Yo siempre le digo a mi paciente, viene paciente hipertenso a decirme, doctor, ¿qué me puede hacer un electrocardiograma? Para que, mire, la hipertensión arterial es un fenómeno de plomería, de plomería. Usted puede tener una mancha humedad en la pared de su casa, pero las luces le pueden prender sin ningún problema. El electrocardiograma es un estudio eléctrico. Por lo tanto, hay que entender los vectores eléctricos. Si no entendés los vectores, si no entendés hacia dónde se van, cuáles son los normales y cuáles son los que no son normales, es muy difícil entender el vector. Lo tenés que aprender de memoria y lo tenés que aprender con estos conceptos que yo la verdad los pongo porque sé que existen. En mi práctica diaria, yo ya llevo 30 años de médico. Yo sé que no parezco, pero llevo 30 años de médico, un montón. Estás Pero muy joven, doctor, estás muy joven. un pendejo, total. Pero lo que digo es que sinceramente en mi práctica diaria yo utilizo el concepto de vectores. Yo cuando miro un electrocardiograma veo hacia dónde se van esos vectores. No me pongo a medir, sinceramente no me y todos los cardiólogos con el paso de los años no medimos más, no nos ponemos a medir si tiene Sokolov, Lewis y todos los autores que Bueno, lógicamente tienen que existir para el aprendizaje. Pero está muy por encima de la pero esto, vectocardiografía. Sí, te escucho. esto es un ejercicio, Doc, porque este ejercicio quizás lo hiciste mucho tiempo calculando hasta que dijiste, ay, no, yo lo veo y ya sé. Pero mira vos mira, acá estamos viendo los electros de la coronaria, Ah, sí. y analizando cada cosa de la que decías. Y a lo mejor con un electro que mostraste, ya diste 5 diagnósticos. Sí, sí. Sí, sí, Entonces, yo te entonces, digo, por eso vos decís, mira toda la información que te dice un trazado y que tiene que ver con hacia dónde se dirigen los vectores y cuáles son las estructuras que están agrandadas. de Y hecho, después que viste, de hecho, empezaste a Lorena, relacionar con que, perdón, hay delay. No, de hecho, los vectores que mostré, los electros que mostré, son de pacientes reales, digamos, de pacientes que yo he tenido, digamos. Son electros, imagínate, esos electrocardiogramas están pegados así, porque a nosotros nos obligaban a pegarlos así, como están pegados eso, ahí. ahí está. Eso, contame por qué lo tenemos que pegar así para mostrarlo, por qué Porque, a los cardiólogos nos resulta, a los cardiólogos y a todos los médicos, nos resulta práctico la visión. bueno, Y no primero, pegado así para el lado de atrás. tal cual. Eso es de maldad directamente. No, básicamente, porque, Eso, contame, pero a ver, hay gente que no sabe por qué. Contame por bueno, qué. bueno. Nosotros cuando vemos un electrocardiograma, vemos tridimensionalidad. Nosotros vemos caras del corazón, por todos lados. La cara lateral, la cara anterior. Vemos lo que pasa arriba de ese corazón, vemos lo que pasa abajo, vemos lo que pasa a los costados, atrás y adelante. Verlo por secuencias Se distintas corta. no te genera. Perdón, ¿eh? ¿Se cortó? ¿Se escucha? Ay, Ah. ahora sí, perdón, sí, No, se cortó. lo que decía es que es una visión espacial, tridimensional. Yo necesito tener todas las imágenes, porque con esas imágenes yo estoy viendo lo que pasa arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, atrás y adelante. Cuando yo lo puedo ver de esa manera, completo, en una sola foto, yo sí puedo ver hacia dónde van los vectores, sí puedo hacer las asas, y cuando yo hago un asa, por ejemplo, que les explicaba recién con B6, cuando yo veo que un electrocardiograma se me va a B6, casi que se está yendo de B5, se está pasando de B5, claramente me dice que a ese ventrículo izquierdo le está pasando algo, aunque los índices no me den.
porque yo sé que la sensibilidad del electrocardiograma es muy baja. Entonces yo con pequeños rasgos puedo encontrar detalles que me ayuden a interpretar que ese paciente tiene una sobrecarga en ese ventrículo. Por eso es muy importante pensar en vectores, más que en índice, porque si no, nosotros seríamos médicos solo de protocolos, y si el índice no me da, yo digo, no, no, acá no tiene nada, este paciente no tiene nada. Y a veces cuando le decimos que el índice no me da y el paciente decimos que no tiene nada, van y le hacen un ecocardiograma y tiene, y hacemos una visión retrospectiva del electrocardiograma y decimos, ah, pero mirá, esta asa se iba a B6, acá en este ventrículo había algo. Entonces, a veces eso es muy, sobre todo digo, no para lugares de alta complejidad por donde vivimos, sino para lugares que tienen menos complejidad. Porque nosotros sabemos que un paciente con patología que tiene daño estructural del corazón, ventrículo, aurícula, no tiene el mismo pronóstico, a veces no tiene el mismo tratamiento, tenemos que hacer una observación distinta a ese paciente, probablemente haya criterios que cambien nuestra conducta, y a veces solamente con el electrocardiograma es suficiente. Claro, perfecto. Acá hay una doctora que me pregunta sobre la progresión de R en precordiales. Exactamente. La R en precordiales tiene una progresión natural, así como dice la doctora, que de acuerdo a los vectores, y cuando esa progresión cambia, cambia por algo. Cuando ustedes piensen de nuevo, de la siguiente manera. Cuando el asa cambia, cuando no tenemos tanta R y tenemos eso profundo, y la gente dice, che, ¿tendrá un infarto de la cara anterior? Y digo, che, pero ¿tiene R? Sí. O sea, hay activación en la cara anterior. Electricidad en esa cara hay. Lo que tiene son heces profundas. ¿No pensaron que el ventrículo derecho, la región posterior del ventrículo derecho está muy crecida? Y por eso vemos heces profundas y está predominando ese vector. Entonces, yo tuviese que hacer un asa, yo digo, che, este electro se me va hacia B9, se me va hacia ahí. Y se lleva hacia B9 porque algo creció para atrás. Entonces, che, ¿qué tiene el paciente? No, es un EPOC severo, fumador de 40 años. Te empieza a decir la historia clínica y decir, hacele un ecocardiograma que te tiene ventrículo derecho enorme, olvídate, vamos a ver, o hipertensión pulmonar, o sea, porque, vuelvo a repetir, el electrocardiograma no es solamente una inscripción eléctrica, y que el electrocardiograma esté prolijo, que me permita ver por lo menos 2 derivaciones para la frecuencia cardíaca, que esté prolijamente pegado, inclusive yo no necesito que a mí, viste, a veces del interior me mandan algunos electrocardiogramas y me mandan esas fotos kilométricas, gastan medio rollo de electrocardiograma, y nosotros con una sola derivación, con un solo complejo QRS, una onda P, un ST, por derivación, y en D2 que me pongan un ritmito de 2 latidos, 3 si quieren, para ver el ritmo, es suficiente, así que lo pueden hacer un cuadrito chiquito, como todos esos electros que yo pegué ahí. Estamos en épocas de ahorro, entonces también hagamos ahorro en papel. Si nosotros tenemos con una línea de base estable, es decir, que el paciente no se esté moviendo, que no tenga artefactos, y tenemos el complejo clarito, con que tengamos 1 o 2 complejos por derivación es suficiente. Entonces, en un electro corto, ya tenés la imagen. Ahora, ¿qué pasa si tienes una arritmia? Si vos estás buscando un bloqueo AB completo, si estás buscando extrasístole o una FA, ahí sí podés hacer un D2 largo, un poquito más largo. Inclusive ¿sí? podés hacer un D2 largo que te va a mostrar. Claro, y un B2 también podés hacer, o un B1. O sea, podés hacer 2 derivaciones largas para poderlo ver, pero básicamente, en líneas generales, el electrocardiograma tiene que estar bien pegado, prolijo y con pocas derivaciones, o sea, con pocos complejos. No, a nosotros nos recontra sobra para hacer un análisis. Pero como ustedes habrán visto en esas imágenes electrocardiográficas, cuando tengamos el taller probablemente lo charlemos mucho, en esas imágenes electrocardiográficas yo le mostré, yo pegaba un solo complejo QRS por derivación. Me mataban si pegaba 2, me echaban del Ateneo directamente. Esos son todos electros de Ateneo. Y yo les puedo asegurar que se los traje porque todos esos Ateneos fueron en discusión, pero en discusión de horas, ¿no? De estar una hora discutiendo electrocardiograma y de ver vector y que venga Rafael Acunzo, que quizá haya sido uno de los últimos cardiólogos que hizo vectocardiograma, lo hizo, tenía el aparato y hacía vectocardiograma el tipo, uno de los últimos, Rafael ya falleció hace unos años, un tipo brillante, que el tipo no veía no veía lo que nosotros vemos, él veía asas nada más. Decía, no, esa asa es típica de paciente POC.
Y bueno, pero cuando vos lo escuchás, cuando aprendés a escucharlo, te das cuenta que esa es la verdad del electrocardiograma, conocer los vectores. Otra pregunta. Dale. Hacemos electro todos los días. Hacemos así rápido, corriendo, nos hablan, nos distraemos, qué sé yo. Quizás puse mal los cables y no me di cuenta. ¿Qué es lo primero, qué es lo primero que veo para decir, ay, me equivoqué, lo hago de nuevo, calladito, pongo de nuevo los cables antes que me hagan sonar? Lo primero que hay que ver es la onda P. La onda ¿En dónde? Es que la onda P hay que verla en D1, D2 y ABF, o sea, hay que ver en las tres y ver. Claro. ¿Sí? La onda P no puede ser negativa en D2. Ahí está. Si es No negativa es otra cosa, es patológico. Tengo el corazón por el otro lado. Exactamente. Pero yo habitualmente cuando estoy haciendo un electrocardiograma, yo veo, me fijo, en el acto me fijo en los cables, ya cuando veo el D2 nomás, ya me fijo en el cable y dije, ay Dios, lo puse al revés, ahí me doy cuenta, porque me sigue pasando hasta el día de hoy y me va a pasar cada vez más porque claro, Totalmente. uno no va mejorando eso. Bueno, a Carcuri le pasa muy seguido. Él ya tiene. No, eso no. No hace ni un electro. No, porque a veces decimos, a veces nosotros decimos, mirá, no sabe. No es no sabe. Todos nos pasa porque estamos charlando, porque estamos haciendo, estamos pensando, estamos mirando al paciente, nos está preguntando y nos confundimos con los cables. Entonces, primero veo el trazado. Si D1, que es la primera derivación, tengo P negativo y generalmente el complejo negativo y puse mal los cables, entonces, stop, cambio, presto atención, cambio los cables. Eso pasa mucho. Sí. Ponele que D1 pueda tener un eje isodifásico, porque tenemos un corazón de un atleta muy flaquito, con un corazón colgado ahí a 90 grados, puede pasar. Pero D2 no puede ser negativo, eso seguro. O sea, ahí no hay ninguna chance. Entonces, D1 te genera dudas, D2 es negativo, listo, lo está haciendo mal, mirá de nuevo porque lo está haciendo mal. O pasa, tenemos destrocardia, tenemos patología, pero si D2 es negativo todo el tiempo. Y está puesto bien, ahí decimos, epa, estamos viendo un caso raro. ¿Se me escucha ahí, Lorena? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha, Lorena? ¿Se te escucha de lejos? ¿Querés acercarte un poquito? Sí. No, lo que yo, lo dijiste en la clase, Carlos, pero digo, la importancia a veces en el electrocardiograma, sobre todo de ingreso a los pacientes internados, de hacer, diríamos, lo que son derivaciones de B7 a B9, es decir, derivaciones posteriores y derivaciones derechas, ¿sí? Que a veces por ahí, a veces no estamos acostumbrados y nos permite por ahí encontrar algunas cosas que no vemos en las derivaciones habituales. Yo lo que diría es que una persona en la etapa de formación del electrocardiograma, debería hacer derivaciones derechas y posteriores, porque se va a familiarizar con esas imágenes, se va a familiarizar, va a empezar a entenderla. Y B7, B8, B9 te permite tener una idea más real del asa que tenés, para ver cuánto a la izquierda se va, cuánto atrás se va, cuánto adelante se va ese loop, digamos. Poderlo aprender de esa manera, después te va a permitir solamente hacer la estándar y darte cuenta qué es lo que puede estar pasando atrás o a la derecha. Pero yo creo que en una etapa de formación, de última, si ustedes ven algo raro, estaría bueno que el electro lo hagan completo, con derivaciones derechas y con posteriores. La verdad que lo recuerdo. Con una, ¿no? Vuelvo a decir, un solo complejo. Con una tirita cortita haces todo, absolutamente. Es un ejercicio, hacer y mirar. Bueno, y ahora que estamos aprendiendo, tenemos que mirar todos los electros que tengamos a la mano y tratar de empezar a hacer diagnóstico. Diagnóstico es, tiene esto crecido, tiene por allá, esto debe ser grande, esto debe ser chico. Me parece que empieza de que lo podemos hacer, de que no es tan complejo. No, y cuando le empezás a entender, bueno, uno no es, lo que hicimos cardiología, ya tenemos una locura de inicio, digamos, ¿no? Por haber intentado hacer esta locura, de hacer cardiología. Y a mí lo que me pasó es que cuando lo empecé a entender, me empecé a enloquecer. Empecé a ver todos los electros por haber. Empecé a ver vectores por todos lados, una locura. Pero bueno, probablemente si uno anda todo el día con el vector mirando así, algunos se lo quieren llevar a algún nosocomio de acá, por acá cercano. Yo lo que digo es que está bueno como ejercicio y si a alguien le fascina mucho,
le puedo asegurar que cada vez lo va a entender mejor al electrocardiograma si lo piensa de esta manera, con vectores. Un ejercicio. Bueno, excelentísima clase, me encantó. Doctor Pereira, tan didáctico, mejor imposible. Me encantó su clase. Muchas gracias, le agradezco mucho, la verdad que para mí un placer y bueno, vos sabés que estoy muy metido con el tema académico y ahora mucho más todavía, porque estoy metido en el Ministerio de Educación, así que es un montón. Sí, sí. Pero Bueno, te vamos a convocar más seguido entonces. para mí es un placer dar esta charla, así que cuando quieran. Bueno, a ver ahí que bien. Julieta. Muchas gracias, Julieta. Muchísimas gracias. Estaba pensando que la semana que viene ya empezamos con el tema de arritmias, ¿sí? No olvidarse que el tema de los talleres hay que aprovecharlos porque pueden ser más interactivos, ahí van a estar, diríamos, con los que presentaron las distintas clases y bueno, y calculo que va a haber mucho más interacción y demás para que se puedan sacar las dudas de todas las clases teóricas que estamos viendo. Eso creo que va a ser el 29, el primer taller, ¿no? Lorena, me estaba fijando acá la agenda. Creo que después de que terminemos la semana que viene empieza arritmias, después hay una semana que como tiene varios feriados no se da clase, y después de la segunda semana de arritmias ahí viene el primer taller. 29, bueno, está en medio de la Copa América, no nos vayan a meter. 29. Yo les voy a ir avisando con tiempo. Me parece que vamos a hacer varios para el taller y es probable que cambiemos el lugar de reunión para el encuentro, para hacer el trabajo práctico, pero no hay problema, eso lo vamos a avisar con tiempo. Primero, nos da muchísimo gusto que haya mucha gente interesada en aprender electro, esa es la parte más linda. Y bueno, nos adaptamos a los cambios. Ya han visto que hubo algunas dificultades para entrar al Classroom, así que quienes no hayan podido apuntarse al Classroom para recibir los exámenes por allí, las clases se van a subir al WhatsApp y van a poder responder las preguntas del cuestionario que se sube en WhatsApp. Eso también queda registrado para nosotros y para poder después emitir la certificación. Y quiero que sepan que la certificación va a ser emitida con todos los exámenes completos y con los 2 talleres prácticos presenciales realizados, ¿sí? Perfecto. Así que, bueno, hemos dado la parte institucional. Sí, bueno, recordamos que la semana que viene empieza el lunes el doctor Mazo con las arritmias supraventriculares. Agradecerle también a la gente de salud digital que nos prestó, digamos, el lugar, la doctora Tapia y todo ese equipo que nos prestó el lugar para que nos podamos comunicar. Y bueno, gracias a vos, Lorena, por todo esto. A ustedes. Muchas gracias, hasta luego. El próximo lunes. Gracias. Nos vemos, chao. Saludos a todos. Chao. Chao. Está bueno.